Ser emprendedor en Cuba no es para nada tarea fácil, solo los más guerreros son los que sacan su negocio adelante. Por eso hoy en el canal quiero hacer un espacio para dedicárselo a todas aquellas personas que quieran dar a conocer su negocio en internet. De esta manera tenemos una nueva sección en el canal que tiene como nombre Cuba Emprende. Demos inicio a este video. Buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Como se pudieron dar cuenta al inicio del video, hoy vamos a estar estrenando una nueva sección en el canal que tiene como nombre Cuba Emprende. Un pequeño espacio para dar a conocer negocios de jóvenes emprendedores aquí en Cuba. Como se pueden dar cuenta, tengo a la primera invitada, Chanaya. ¿Cómo te sientes? Todo bien. ¿Todo bien? Vamos a dar a conocer en el día de hoy su negocio. Pero antes, Chanaya, quiero que me respondas la siguiente pregunta. ¿Qué ha sido para ti emprender como joven cubano? Bueno, en mi caso particular, emprender en Cuba ha sido complicado, porque realmente llevar a cabo un negocio implica mucho apoyo. Necesitas inversionistas, necesitas personas que confíen en ti, necesitas ir creando una comunidad, un público, y todo eso realmente lleva un apoyo monetario también. Exactamente. Entonces, sí me ha sido complicado, pero bueno, en general creo que con mucha fuerza de voluntad y fe en tu negocio y con una buena estrategia de marketing, se puede hacer crecer la marca como tal y hacer llegar al público, tanto nacional como internacional. ¿Cuánto tiempo llevas con este negocio más o menos? Acabo de empezar prácticamente, llevo unos 2 meses. Más o menos, poco tiempo. Sí. Todavía la marca está en proceso de ser registrada porque realmente aquí en Cuba los que ya han hecho, me imagino que sepan que sí se demora registrar la marca, pero se hace y bueno, poco a poco se avanza. Ya. Bueno, como se pueden estar dando cuenta, el negocio de Chanaya, o sea, el emprendimiento de Chanaya se basa en manualidades y tiene como nombre el proyecto de forma general MyCM. Cuéntale a los seguidores qué es MyCM como tal. MyCM son siglas reducidas de My Abstract and Impressionist ICM. En español sería mi ICM abstracto de impresionista. Sí. Pero, ¿qué es un ICM? Un tipo de fotografía que se realiza a partir del movimiento intencionado de la cámara, como lo hace su sigla ICM. Sí. O sea, se mueve la cámara y nacen estas fotografías. Sí, porque a ver, tienes que aclararle también que tú, aparte de tener un proyecto de ser emprendedora, es fotógrafa, se dedica a la fotografía. Exactamente. Entonces, este tipo de fotografía, que es el ICM, yo le digo abstracto impresionista por el camino que la llevo, ¿no? Sí. En edición, los colores, la forma, te llevan a ver una imagen, sentido abstracto, por eso lleva este nombre la marca en general, porque las bolsas contienen estas imágenes. De esa forma vinculas tu trabajo como tal, que es la fotografía, con tus manualidades. Las bolsas, los souvenirs, todo lo que se tiene pensado, o sea, todos los artículos que conforman la marca MyCM nacen a raíz de querer mostrar o querer brindarle al público la posibilidad de que lleve la fotografía, siempre consigo. Quiero que me digas la manera en la cual tú te has desenvuelto para poder llevar tu negocio a ferias, a exposiciones. No sé si alguna persona te ha contactado porque le interesa tu negocio o quiere expandir tu negocio. Cuéntame un poco sobre eso. Realmente hasta ahora he tenido la posibilidad de lanzar la marca en la Feria Nacional de Arte, que esta vez fue nacional, realmente es FIAR, que se celebra todos los diciembre en Cuba, todos los años. Vamos a hacer un stop para tomar el café recién colado. Ven cómo la acogía el público, cómo se hacía este tipo de eventos, cómo era la preparación. Realmente me tomó de sorpresa. Yo no tenía prácticamente artículos confeccionados porque realmente vale destacar que las bolsas son totalmente 100% manufacturadas. O sea, eso también te quería preguntar. Son como hechas tal, en Cuba. Exacto, pero ¿tienes a alguien en específico que las haga o que se dedica a eso? Sí, no, ahora mismo como estamos empezando, nosotros, mi familia en la casa, lo estamos haciendo. Mi abuela cose y entre todos estamos haciendo las bolsas, lo estamos creando. Disculpa que te interrumpa, algo innovador porque casi siempre cuando alguien se lanza al mercado
trata de tener un especialista o alguien que se dedica a eso, y obviamente es más dinero que tienes que invertir para eso. Así que es algo, digamos, innovador, que tengas como que personas de tu familia, miembros de tu familia que te ayuden y te apoyen con tu negocio. Entonces se puede decir que es un negocio familiar. Literalmente. Las bolsas, que es el principal producto que se está haciendo, son hechas de lienzo. Puedes mostrarlas ahí, claro, que tenemos prácticamente una feria aquí. Esto es para un ejemplo, ¿no? De lo que se vendió en FIAL el año pasado. La parte de inversión está en las imprentas, los negocios de imprenta donde yo lo llevo para que le puedan subliminar las imágenes. Exacto. Que es lo más caro, la parte más cara, que más dinero lleva. Sí. ¿Cómo llegas a poner tus productos en una feria a la parte particular, en plan estar en tu casa y decir, bueno, voy a montar aquí un negocio y voy a empezar a vender? No sé si tienes la posibilidad de tener redes sociales, una página web. Háblame un poco sobre eso. Sí, estamos trabajando, como somos nuevos, estamos trabajando, y digo estamos porque realmente hay otras personas que me están ayudando. Sí, hay personas detrás del negocio que ustedes no saben. Exactamente, aunque yo sea como que la que lanzó la idea. Ajá. Realmente hay otras personas como que me ayudan en la parte del mercadeo. Como por ejemplo. De redes sociales, como Jonathan, como otras personas realmente que me han apoyado muchísimo, incluso inversores que me han brindado esta parte que es monetaria, porque realmente yo sola no podía cubrirlo. Una pregunta muy curiosa, ¿cómo ha sido mantener un negocio en plena pandemia? Durante la pandemia, realmente todo ese tiempo que tuvimos todos, ¿no? De confinamiento, de estar en la casa, de estar privado, de salir, interactuar con otras personas, nuestra rutina, se puede decir, diaria, lo que teníamos concebido como rutina, se vio fuertemente afectado. Pues nosotros, como muchísimas otras personas, aprovechamos ese tiempo para crear, básicamente, ¿no? Tuvimos muchísimas ideas, quisimos llevar más allá esto que estábamos haciendo. Por ejemplo, yo la fotografía quise darle un paso más de avance de lo que se tiene visto normalmente, y entonces nació toda esta idea de llevar la marca con mis fotografías de MyCM. Incluso el determinar dónde y cómo íbamos a mostrar la fotografía llevó su trabajo, todo llevó su tiempo de ser pensado y repensado, y realmente aún estamos un poco, se puede decir, inseguro porque estamos empezando. Exactamente. Pero nada, todo ha servido para nacer estas nuevas ideas, para llevar a cabo estos nuevos planes, estas nuevas metas, y se puede decir que bueno, todo el tiempo de la pandemia fue de cierta forma fructífera, o más bien creativa. Exacto, eran tiempos de crear, de como que darse a conocer los talentos ocultos que uno podría tener, y creo que a muchas personas le dio muchos resultados. Exacto. Como es el caso de MyCM y Chana Herrera. Exactamente. Ahora, después de toda esta entrevista, usted a lo mejor tiene curiosidad o siente la necesidad de visitar a Chanaya, conocer su trabajo, y obviamente si le interesa algo, contactarla. Y es un poco difícil, como otras personas emprendedoras a lo largo, alrededor de todo el mundo, que tienen su página web. Entonces ella lo que tiene como tal es su página de Instagram. Sí, la página web yo la tengo, pero no está enfocada al producto, está más enfocada a mi trabajo fotográfico. Entonces lo que estamos haciendo es desarrollando una segunda página donde se pueda ver como tienda online, y entonces se pueda acceder a ella para la compra y difusión de los productos. Ya, entonces obviamente ahí abajo en la descripción voy a estar dejando su Instagram para que vean su trabajo, y obviamente pueden escribirle al DM por si les interesa algunos de estos productos. Y nada, creo que fue una entrevista grata, verdaderamente un honor para mí haber dado a conocer tus productos, que la gente a lo mejor les interese. Y bueno, mi gente, vamos a terminar el video por el día de hoy. ¿Cómo te sentiste? Bueno, me sentí bastante cómoda porque además tengo café aquí. Sí, un servicio 5 estrellas aquí. Estamos en la casa. No sé, en las condiciones que nos vemos muy light, estas condiciones, y entonces aquí todo muy relajado, muy tranquilo. Sí. De esta manera vamos a concluir el video por el día de hoy, mi gente linda. Es la primera invitada
Obviamente van a venir muchos invitados, pero como yo, saben, es complicado localizarlos a todos estos emprendedores que hay aquí en el mercado en Cuba. Me gustaría que me ayudaran. O sea, aquí va a aparecer un correo donde pueden darme sugerencias de personas que pueden entrevistar, de negocios a los que pueda visitar. Y también en varias redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook pueden usar una historia del negocio que a ustedes les gustaría que yo comparta aquí en el canal. Etiquetarme como @jonixdose y usar el hashtag CubaEmprende, que es un hashtag que voy a utilizar mucho en esta sección. Y nada, espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Recuerda que yo soy Jonix y esto fue Dose. Pura vida.